Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un río y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Amén. Ahí lo dejamos. Cuando dice limpios, hermanos, está hablando en otra versión, puede decir, como dijeran, los que están bañados, que se han bañado no necesitan bañarse de nuevo, ya están bañados. Quiero que hablemos un poquito, hermanos, en esta hora acerca de lo que es la humildad. ¿Cuántos humildes hay aquí? Todos, ¿verdad? Miren, todos bien calladitos. Ajá. Vamos a estar hablando acerca de lo que es la humildad. Y hermanos, en una sociedad en la cual hay una gran lucha por ser el primero y el más grande, donde se le da prioridad a los intereses personales, ser humilde es algo que se nos olvida a muchos. ¿Verdad que sí? Nadie quiere ser humilde, porque la persona piensa que para ser humilde hay que decirle sí a todo, y eso piensa que es ser humilde, decirle sí a todo. Está bien. Si le dan un golpe, ahí se queda, ni se aparta porque es humilde. Las personas, hermanos, creen que el ser humilde es caminar con la Biblia bajo el brazo, así, y agachado, así. Qué humilde. Cuidadito con eso, ¿verdad? Porque hay muchos que, esto creo que no tiene traducción, que parecen ser humildes, pero más bien son un cacho bajo, ¿verdad? Amén. Entonces, ahora, mis hermanos, solo unos pocos hombres verdaderamente grandes no tienen temor a ser humildes. Imagínense, los ricos, la gente que tiene mucho dinero, que tienen buenas posiciones, ellos no quieren ser humildes, pero sí ha de haber alguno entre esos grandes que son humildes. Podríamos mencionar gente millonaria, ¿verdad? Gente de mucho dinero y quizás ser humildes. Menos Donald Trump, ¿verdad? No creo que sea humilde. No se deja de nadie, siempre sale a defenderse. Pero hay muchos realmente que sí quieren ser humildes. Hermanos, recordemos que Jesús es el Maestro.
A Jesús lo llamaron rabí, que en otras palabras quiere decir maestro. Imagínense, maestro, que le digan maestro, ¿usted cómo se sentiría? ¿Usted no cree que es para que Jesús se hubiera sentido, wow, yo soy el maestro? Porque tú sabías todo. ¿Qué era lo que Jesús no sabía? Y todo mundo le llamaba maestro o rabí. Mire, es una posición de mucho respeto. Si dijeran señor fulano o alguien grande que le diga, entonces es algo muy bonito. Mire, Jesús era bien reconocido por las enseñanzas en las Escrituras. Todo el mundo lo respetaba a él porque él era muy famoso eso. Su principal actividad era la enseñanza. En Mateo 11:1, nosotros leemos ahí, solo un versículo nada más, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Ahí podemos ver, hermanos, que Jesús gastaba mucho tiempo enseñando a las personas. Terminó de enseñar a sus discípulos y luego se fue a otros lugares. Hermanos, Jesús enseñó en la sinagoga. Jesús enseñó en el templo. También Jesús enseñó en las montañas. Jesús enseñó en los hogares. Miren, y Él era el Hijo de Dios, el Mesías. Pero más allá de toda esa posición en la que la gente lo ubicaba, hermano, y en la posición que realmente Jesús tenía, Jesús hizo algo que nadie en la humanidad pudo hacer para demostrarnos a ser humilde. Ser humilde, hermanos, no es fácil. Porque lo primero que pensamos es, si yo soy humilde, todo el mundo se va a aprovechar de mí. Y yo no me puedo dejar de nadie. Y sabe una cosa, hermano, que en la iglesia de Jesucristo, todos hemos sido llamados a ser humildes. ¿Sí o no? Y yo quiero que escuche bien en esta tarde, que si usted y yo no somos humildes, no vamos a entrar al reino de los cielos. Esas son las buenas nuevas que tengo, hermano, para cada uno de ustedes. Porque el Señor enseña que tenemos que ser humildes nosotros. Y si nosotros no practicamos la humildad, ¿cómo vamos a ganar a otras personas? Jesús dijo en San Juan capítulo 17 que todos sean uno, así como yo y el Padre somos uno. En otras palabras, Jesús está hablando de la unidad, de ser unidos en la iglesia. ¿Qué es lo que separa muchas veces la iglesia, hermano? Lo que algunas veces hasta destruye congregaciones, hermano, es porque no hay esa unidad, no hay esa humildad. Cuando nosotros somos humildes, tenemos la capacidad para poder perdonar a otras personas, aunque a nosotros nos hayan ofendido. ¿Sí o no? Cuando somos humildes. La Escritura enseña claramente que si a nosotros nos han hecho algo y no nos vienen a pedir perdón, nosotros que hemos sido los dañados, tenemos que pedirle perdón a esas personas. Además de eso, Jesús dice que oremos por los que nos maldicen. ¿Usted cree que es fácil eso, orar por alguien que le ha hecho algo a usted? ¿Cree que es fácil orar por los enemigos? Algunos dicen, sí, yo oro, pero para que le vaya mal, no para que Dios lo bendiga. Señor, aquí estoy de rodillas, acuérdate de ese bandido y págale conforme sus iniquidades, destrúyelo. Y ahora es por mis enemigos. Pero podemos decir, Señor,
bendice a ese que me golpeó el carro por gusto. Bendice a esa persona que me vio mal. Bendice a esa persona que le presté dinero y no me lo quiere pagar. Prospéralo. ¿Será que podemos decir eso nosotros? Pero fíjense que eso es el trabajo de nosotros. Orar por todos aquellos. Y Jesús hizo algo para derribar, hermanos, toda altivez de espíritu del hombre. Él hizo algo y nos dijo que hiciéramos eso también nosotros. Amén. Y dice la Escritura, mis hermanos, en el libro siempre de San Juan, capítulo 13. Gloria a Dios. Dice que Jesús enseñó en muchos lugares. Ahora, Jesús era realmente un maestro. Y Él nos da realmente aquí, hermanos, una enseñanza que usted y yo tenemos que aprender hoy y practicar. Vamos a ver el versículo 12 al versículo 15 de San Juan, donde estuvimos leyendo antes, de San Juan 13, pero ¿dónde estábamos? San Juan 13, capítulo 12, versículo 12 al 15. 12 al 15, sí, ahí estamos. Acordémonos, hermanos, que Jesús estaba reunido en una casa con sus discípulos. No sabemos desde qué hora, la Biblia nos dice desde qué hora se estaban ahí sentados platicando. Él no venía de una caminata, ya estaba él allí sentado a la mesa. Y estaban listos para comer. Dice, así que Jesús, vamos a ir más atrás, hermano. Sí, está bien, ahí estamos leyendo. Porque nosotros leímos, hermano, hasta donde Jesús, que dice que se ciñó una toalla y tomó agua en un librillo o en un recipiente y le fue a lavar los pies a sus discípulos. A todos los discípulos que estaban ahí, Él tomó ese recipiente y la toalla que tenía en su cintura, lavó los pies y después se los secó. Ahora, ¿por qué hizo Jesús todo eso? En el versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que los he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Esto es, hermano, bien importante. Si Jesús, que era el Maestro, el Mesías, lavó los pies de sus discípulos, de aquellos hombres que muchos de ellos eran gente del vulgo, muchos pescadores, Él se humilló y lavó los pies de ellos, el Maestro. ¿Y nosotros quiénes somos, hermanos? Nosotros no somos maestros, somos sus discípulos. Y Él nos dejó ese ejemplo para que usted y yo lo siguiéramos. Y eso acarrea mucha humildad, hermanos, para el ser humano. Gloria a Dios. Jesús no tenía, hermanos, por qué haber hecho eso. Él no tenía, hermanos, no tenía necesidad. Pero Él quería enseñarle precisamente eso, hacer algo cuando no tienes por qué hacerlo. Muchas veces es difícil. El igual que amar a otras personas. ¿Y por qué yo tengo que amar a hermana Orfa si ni la conozco? Si yo es de Colombia. Yo puedo amar a mis hijos, a mi esposa. Pero hermana Orfa, hace un año la conozco. Pero tengo que amarla, dice el Señor. Tengo que amar a mi hermano Luis.
aunque sea de Guatemala, yo soy de El Salvador. Pero usted sabe que en Cristo se rompen las nacionalidades. Nosotros tenemos que amar a todas, hermanos, las nacionalidades, porque eso es lo que el Señor nos dijo. Hace una hora antes que comenzaran vino el pastor canadiense y estuvimos platicando ahí un rato, y él me abrazó y me dijo: "Hey brother, I love you very much. You are my brother in Christ." Imagínense cómo son las cosas. ¿Y qué tiene que amarme él? Pues sí, él es canadiense, yo soy hispano. No importa eso. Cristo quiere que nos amemos unos a otros. Eso es lo que me gusta del cristianismo. Porque cuando usted y yo lleguemos al cielo, Él no va a decir: siéntense los que hablan inglés aquí y los que hablan chino allá y los hispanos allá. No. Él entiende los idiomas. Yo no sé qué idioma vamos a hablar en el cielo, ¿verdad? Pero yo creo que español. Por eso han venido estas jovencitas aquí para hablar español, que saben que eso se va a hablar en el cielo. Pero en Cristo, mis hermanos, se rompen las culturas, se rompe todo. Si somos humildes, todos entramos, hermano, en todo eso. Gloria al Señor. ¿Por qué tengo yo que perdonar a alguien que me ha hecho algo? ¿Por qué? Porque yo, hermanos, el Señor me dice que tengo que ser humilde. Y yo tengo que practicar la humildad. No porque se lo merezca la persona, sino porque el amor de Cristo está en mí. Antes, cuando usted y yo no teníamos a Cristo, nos era difícil perdonar a otra persona. ¿Sí o no, hermano? Hay algunos que todavía tienen problemas en perdonar a otros. Y esa es cosa seria. Dios necesita hacer algo en su vida todavía. Pero, hermanos, cuando nosotros venimos a Jesucristo, Dios pone el Espíritu Santo en nuestra vida. Y el Espíritu Santo es quien nos ayuda a ser humildes. Cuando usted no tenía el Espíritu Santo, no lloraba delante de la presencia del Señor. ¿Y ahora por qué llora? Porque el Espíritu Santo lo quebranta. Porque su espíritu es más sensible, es diferente. Pero antes, aunque nos dieran un tablazo, ni así llorábamos. Pero qué distinto, hermano. Gloria al Señor. Pregunto yo, ¿por qué nos cuesta ser humildes, hermano? Pregunto en esta hora. ¿Por qué nos cuesta ser humildes? Cada quien piense eso. Cada quien ve hacia sí mismo y piensa en realidad: ¿por qué a mí me cuesta ser humilde? Además de eso, nosotros tenemos que también saber qué es la humildad. ¿Y qué es la falsa humildad también? Porque hay una falsa humildad también. Hay muchos que aparentan ser humildes, pero no lo son. Como esa persona que le dije yo, que caminaba agachado y con la Biblia debajo del brazo. Y algunas personas me habían dicho: ese hermano si de veras que es humilde, porque hasta dobla la cabeza así, y con su Biblia bajo el brazo, y sale agachado. Y es más, hace un mes que lo veo que no se cambia ni la camisa. ¡Qué humilde! Esa no es humildad, es espíritu de hediondez, hermano. Era tan humilde que una vez me dijo él que yo como pastor, me dijo que me estaba robando el dinero de la iglesia. Y dijo que era humilde. Le digo: hermano, yo no me puedo robar el dinero de la iglesia porque hay 3 firmas para autorizar los cheques. Pero hermano humilde no se quedó ahí. Me dijo: pero tiene una tarjeta del banco.
para ir a sacarse. Fíjese que la tarjeta no es para sacar, solo para meter. Ah, pues lo puede hablar con la cajera. Era bien listo. Hermano, no le estoy mintiendo, porque es malo mentir, especialmente en el púlpito. Es la verdad. Y me dolió de verdad. Me dolió bastante eso. Casi lloro de verdad. Porque para mí también era humilde, desde entonces entendí yo. Entonces vine yo y tuve que sentarlo y le dije, hermano, está en disciplina, su cargo está suspendido. Era tan humilde que hasta ahí llegó y mejor se fue de la iglesia. Hermano, la humildad, estas son cosas, hermano, no es falta de ética ministerial, son cosas buenas que nos sirven de mucho y pasan en muchos lugares. En muchos lugares. Porque las personas no han entendido qué es la humildad. Yo le aseguro que si nosotros hubiéramos venido a lavar los pies de todos los santos aquí, hasta Él viene humildemente a lavar los pies de los demás. Una falsa humildad. Y ese es un privilegio. Lavar los pies de nuestros hermanos. Es algo que a mí me gusta, la iglesia de Dios lo practica. Y creemos en el lavatorio de pies porque Cristo lo enseñó. Ahora, si usted no se deja lavar los pies, es que no es humilde. Es que me van a ver las uñas, póngase medias. No se quite los calcetines. Si me van a picar las manos, póngase guantes, pues. Aunque eso ya le quitó también. Ya no es humildad. Pero Jesús, que era el maestro, lo hizo. Porque yo no le voy a lavar los pies a mi hermano Luis, a mi hermano Daniel, a mi hermano Carlos. Es un privilegio para mí. Porque Jesús dijo que hiciéramos eso. Es más, si no hacemos eso, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? No vas a tener parte conmigo. Ni puedes ser mi hijo. Ni me puedes seguir. Mire qué tremendo es eso. ¿Por qué? Porque eso, con eso estamos demostrando que nosotros no somos humildes. A mí me hubiera gustado hoy traer un recipiente. Yo le hubiera lavado los pies a todos ustedes, los que se dejen lavar los pies. Yo lo hubiera hecho. Pero no hay tiempo. Tenemos la Santa Cena también. Pero se acompaña normalmente con eso también. No es a bañarlo porque se supone que usted ya viene bañado. Eso dice la Biblia. Usted ya viene bañado, no viene que lo bañen aquí. Ya está limpio. Aunque no todo, dijo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque siempre de cada 12 hay un Judas, hasta dentro de las iglesias. ¿Seré yo, Señor? No. Pero sí, aunque no todo, porque aquí, en este montón de hombres, está el que me va a entregar. En otras palabras, siempre hay uno que no es humilde. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Entonces Jesús le dijo, cuando entramos al reino de Dios, las reglas son diferentes. Los valores del mundo son sustituidos por los valores de Dios en nuestra vida. Hermano, cuando nosotros venimos a Jesucristo, todo cambia. ¿O hay alguno aquí que no ha cambiado desde que vino a Cristo? Si usted no ha cambiado desde que vino a Cristo, hermano, hoy es el día, no se vaya sin aceptar a Cristo. Y aunque tenga 20 años de estar en la iglesia. Pero hoy es el día de salvación. Dice en Joel, si oyeses hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Pero cuando venimos a Cristo, las cosas totalmente cambian. ¿Sí o no, hermano? Tenemos que ser diferentes en todo. Gloria a Dios. Mansos, no mensos, hermano, mansos y humildes, porque la gente confunde esas cosas también. Que él cree que ser manso hay que aguantar todo. No, un momentito. Que no hay que quejarse de nada. Tampoco. Amén. Entonces, las cosas son cambiadas en nuestra vida. Si queremos ser, hermano, hijos de Dios, tenemos que practicar la humildad. Y al hacerlo, nuestro mensaje se estará basado en palabras
y no en actitudes ni hechos concretos. Definitivamente es así. Mire, nuestro propio testimonio habla sin necesidad de que estemos haciendo cosas. La gente ve en nosotros el cambio que hemos tenido, en nuestra manera de hablar. Es más, hermano, cuando venimos a Cristo, hasta el modo de caminar cambiamos. ¿Cuánto alaban al Señor? Vamos a decir, hay ejemplos de eso también, ¿verdad? De muchos que caminaban bien raros antes de venir a Cristo. Pero aquí Jesús le subió los pantalones a su puesto y ya no los andan abajo. ¿Cuánto alaban al Señor? Así son las cosas, hermano. Cuando somos humildes, reconocemos que los demás también son importantes. Eso es bonito, hermano. Dale, hermano, no vale nada. No. ¿Y cómo anda? No, hermano, cuando somos humildes, todos son importantes para nosotros. Todos los que estamos aquí, los necesitamos unos a otros. Y qué bonito eso, hermano, de ayudarnos unos con otros también. Esa es una bendición muy grande. Dice la Biblia, con esto vamos a ir terminando, hermano, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Nunca nos creamos más que otros, hermano. No, de ninguna manera. Y también dice, someteos los unos a los otros. Considerando a los demás como superiores a sí mismos. Nunca tenemos que creernos nosotros, mis hermanos, más que otras personas. Consideremos a los demás superiores a nosotros, y eso es bonito. En el libro de Gálatas también nos dice que antes de que nosotros le digamos algo a un hermano o exhortemos a algún hermano, que nos consideremos a nosotros mismos. No vaya a ser que nosotros caigamos en ese error también, por estar criticando. Ahora, mis hermanos, dije que no iba a ser muy largo. Hagamos una cosa en esta semana. Busque un lugar durante esta semana que viene. Piense en un lugar para desarrollar actos de humildad. Anote las experiencias y sentimientos que puede identificar. Si antes entraba al Starbucks con un espíritu de orgullo porque llevaba dinero, sacaba su tarjeta, ya no paga cash, sino en el teléfono ahí, ¿verdad? Y así paga el café ahora, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, ¿verdad? Pero si eso lo hacíamos o algo otra cosa, o pensemos algo, ¿en qué necesito ser humilde yo? A lo mejor en el trabajo necesito ser humilde. No digo que se presente al trabajo todo harapiento, todo sucio, no, pero demostremos humildad. En una ocasión yo iba con un hermano, esto sucedió en Estados Unidos, y este hermano era un diácono de la iglesia, pero en realidad la humildad, Dios estaba trabajando en él. Y fuimos a comer a un restaurante, y a la hora de pagar, en vez de sacar el billete de la cartera, sacó toda la cartera y andaba como $2,000 americanos de asiento. Fíjese. Y entonces dijo, sacó la cartera y la puso en el mostrador y le dijo a la cajera, ¿cuánto es lo que gastamos? No recuerdo cuánto era, pero era menos de $100. Ahí está, saque el billete usted. Es que tengo las manos sucias y no quiero sacar el billete yo. Tiró la cartera ahí, se abrió la cartera así, porque tenía $2,000 americanos todo de asiento. Saque usted lo que necesite, sáquelo de ahí. Lo que quería era que la muchacha viera todo el dinero que andaba él ahí.
qué ridículo eso. Y entonces, ¿usted cree que eso es ser humilde? ¿Por qué no sacó 2 de 100 y le dejó una propina ahí? No, que quería que... Y además de eso, saque el billete de 100 y no le dan ni 5 de propina. Hasta los centavitos recogió que le dio de cambio. Eso no es ser humilde. Eso no es... Pudiéramos nosotros mencionar muchas cosas de lo que en realidad no es ser humilde. Quizás en esta mañana, en esta semana que viene, nosotros estamos acostumbrados a no hacer el acto, pasar primero y sobrepasar a todo el mundo. En esta semana que viene, trate de ser amable y cede el paso. A lo mejor donde cruzan las personas, tal vez va un anciano y usted le pasa hasta llevando el bastón. Ahí para que no se apura. Yo voy al trabajo, voy preciso. Trate de ser humilde, se acostumbra a eso. Y no lo haga. Se da el paso, aunque vaya tarde. Es que voy a llegar tarde, y para que se levanta tarde también. Hermano, todas esas cosas. ¿Cuántas cosas habrá que nosotros no hemos sido humildes? Somos humildes, pero cuando venimos a la iglesia. Ay, hermanito, ¿cómo está? Ya te parece hindú, ¿verdad? Sí. Pero cuando ya salimos de aquí, o mañana vamos, hermano, para el trabajo, ¿sabe qué? Que hay muchos hasta peleando con los demás choferes, van en la calle también. Si le hacen una señal con la mano, también él hace, no se dejan. Wow, imagínense. Eso hay que tener cuidado para que acordémonos, no, yo no más vuelvo a hacer. Si le pitó el de atrás, también él pita. Si le vuelve a pitar también, no se deja. Entonces, hermano, todas esas son cosas de humildad. Si estamos acostumbrados, miren, hay personas con quien uno habla, que ¿quién le gana? Nadie le gana. Eso es como cuando los dolores, me duele la rodilla, a mí las dos, dice el otro. Pero también el codo, a mí también, hasta las uñas. Nunca se les gana a las personas también. Entonces digamos, de veras, te voy a sobar, te voy a echar algo, seamos humildes. Pero nunca queremos perder. A mí me preocupa bastante esto de lo que habló Jesús, hermano, de lo que es la humildad. Porque es una enseñanza que muchas veces nosotros no queremos tomarla. Y decimos, esta enseñanza es para otro, no para mí. Estamos en un tiempo, en una situación en la que es más vivo, en el que es más inteligente. Nadie quiere ser humilde. Pero como cristianos que somos, eso es lo que va a convencer al mundo, la humildad. Eso es lo que le va a gustar a las personas cuando somos humildes nosotros. Humilde tiene mucha relación con lo que es ser amable también. La amabilidad es muy importante también. Yo creo que nosotros como cristianos tenemos que demostrar eso, que somos amables también. Si usted acostumbra a ir en el bus y se siente en los primeros asientos de adelante y ve a un anciano que va ahí, yo vine temprano, yo estoy cansado, yo me siento aquí, levántese, sea amable, sea humilde, cede el asiento también, o en el Skype. Todo eso, a lo mejor a alguien le vamos hablando, ¿verdad? Por ahí los que andan en ese transporte. Si yo paso de pie todo el día, quiero sentarme un rato. Hermanos, Dios nos dice que si nosotros no somos humildes, vamos a tener problemas en la vida. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le pedimos al Señor y decimos, Señor, esta es una área difícil para mí? Yo nunca he sido humilde, ni sé qué es eso. Ni sé qué es eso, pero enséñame y yo quiero comenzar a practicar la humildad. Que vayan a leer. Y vamos a tomar. Eres mi Dios, eres